Hoy voy a hablar de la fisiología de los líquidos corporales. Los objetivos de la clase van a ser analizar los compartimentos corporales y su contenido, explicar la ruta de absorción del agua, describir las fuerzas de Starling en la ecuación y mencionar brevemente el sistema linfático y su función. Los compartimentos corporales son cuatro. Tenemos el tejido adiposo, las proteínas, los minerales y el agua. A su vez, el agua se encuentra dividida en cuatro compartimentos más. De nuestro peso corporal total, el 60% está compuesto por agua. Y de ese 60%, tenemos un 66% que está en el intracelular, un 33% que está en el extracelular, y a su vez este se subdivide en cuatro componentes más. En el intravascular, que ocupa un 20%, el intersticial, que ocupa un 75%, y después tenemos el transcelular y el linfático, que ocupan un 2,5% restante. Todos los compartimientos se encuentran separados por células, membranas y el glicocálix endotelial, que va a tener varias funciones. Tiene cargas negativas, lo cual me va a permitir mantener la integridad vascular. Está relacionado también con la coagulación y bueno, toda alteración de la barrera me va a llevar a todos los problemas que tenemos en inflamación, en asepsis, donde perdemos justamente toda esta barrera, se produce edema y perdemos toda la capacidad de mantener el líquido en cada uno de los compartimentos correspondientes. De los tejidos, el 70-80% de todos los tejidos del cuerpo está constituido por agua, a excepción del hueso y del tejido adiposo, que solo tienen como máximo un 20%. Y las variaciones que vamos a ver entre los diferentes individuos en el porcentaje de agua corporal va a estar dada principalmente por el músculo y el tejido adiposo, ya que el músculo está cargado de agua y el tejido adiposo tiene un bajo porcentaje. Por eso las mujeres y ancianos tienen un menor porcentaje de agua corporal total. Y ahí abajo dejé una fórmula para calcular el porcentaje de agua corporal total en base al sexo. Los usos clínicos que le podemos dar a esto vienen relacionados, por ejemplo, si vamos a utilizar drogas hidrofílicas, como por ejemplo antibióticos, relajantes musculares no despolarizantes, utilizamos el agua corporal total. Y en pacientes que no son obesos, es proporcional el peso corporal. Mientras que en pacientes obesos, tengo que utilizar el peso ideal, ya que ese exceso de peso que tiene está constituido por tejido adiposo con un bajo porcentaje de agua. Entonces se pierde la relación. Por eso utilizamos el peso ideal. Y después, por otro lado, las drogas lipofílicas, podemos utilizar el peso corporal magro, que es lo que más aproxima también en pacientes obesos. Y después tenemos el volumen corriente, que utilizamos el peso predicho de los pacientes. ¿Bien? Cuando utilizamos el peso corporal magro, estamos teniendo en cuenta solo el peso que está constituido por músculo y agua. O sea, dejamos de lado todo el tejido adiposo. La absorción, bueno, como sabemos, va a venir el agua en la luz intestinal. Las células epiteliales a nivel intestinal van a tener una bomba de sodio-potasio que van a generar un gradiente al secretar sodio a la luz intestinal. Esto va a producir la absorción isosmótica a través de la célula y va a pasar al intersticio de la mucosa y se va a dirigir hacia los capilares. De los capilares, el plasma va a estar constituido, o sea, el volumen intravascular va a ser el plasma, aproximadamente 3 litros, la masa eritrocitaria me va a aportar otros 2 litros, y después la capa de glucocálice endotelial, que va a ser lo que mencioné previamente, que forma parte de los compartimentos y también me ayuda a mantener la permeabilidad vascular. Una vez que estamos en el intravascular, el líquido va a pasar, ya sea por forma transendotelial y intercelular, al extracelular, donde después va a ser reabsorbido por la linfa y llevado nuevamente al sistema venoso. Lo que tenemos que entender, todo esto se da por las fuerzas de Starling, que como recordamos, está constituido por la presión hidrostática y la presión oncótica. La presión hidrostática del capilar, que me va a favorecer la filtración, la presión hidrostática del intersticio, que se va a oponer a la filtración, y después tenemos las presiones oncóticas, que atraen agua. La presión oncótica del capilar, que me va a favorecer la filtración, mientras que la presión
oncótica del intersticio, que me va a favorecer, en este caso, la absorción. Este es el gráfico a la izquierda, que conocemos quizás de fisio y que todos tenemos la idea que funciona así, en el cual se midieron las presiones del lado arterial hacia el lado venoso del capilar. O sea, vieron cómo iba bajando la presión a medida que pasábamos del componente arterial al capilar al venoso, a medida que nos vamos moviendo, para que lo haga con el puntero, a medida que nos vamos moviendo va disminuyendo la presión. Lo que se, cuando recién se desarrolló esta fórmula de Starling, no se había logrado medir esto, pero ellos suponían que ni bien arrancábamos en el capilar, al tener una mayor presión hidrostática, se iba a producir una filtración, porque también tenemos baja presión oncótica al inicio, baja presión oncótica en el capilar. Todo esto me iba a favorecer la filtración. Y después, a medida que íbamos avanzando en el vaso y llegamos al componente venoso, disminuía la presión hidrostática, aumentaba la presión oncótica en el capilar y todo eso me favorecía la absorción ya que atrae líquido. Entonces, nada, esta era la forma que se pensó que funcionaba por mucho tiempo de esta manera. Después, más adelante, se pudieron medir las presiones de los cuatro componentes. Los cuatro componentes me refiero a la presión hidrostática y oncótica del capilar y del intersticio. Y vieron otra cosa totalmente diferente. Vieron que no se producía una absorción neta como se pensaba, sino que la filtración iba disminuyendo a medida que íbamos avanzando en el capilar hasta llegar casi a un punto de equilibrio. Y esto se logró con este experimento por otros autores muchos años más adelante, en el cual hicieron lo siguiente. Generaron un estado transitorio y un estado de equilibrio. Por un lado, en el primer grupo, lo que hicieron, la PC es la presión hidrostática. Mantuvieron, o sea, lo que hicieron fue producir una presión hidrostática aumentada y después la disminuyeron rápidamente y vieron los resultados. Y después hicieron lo mismo, pero en un estado de equilibrio. O sea, lo que hicieron fue mantener la presión hidrostática de forma constante por 2 minutos y midieron nuevamente los resultados. Lo que se vio es que en el estado transitorio, es decir, de tener la presión hidrostática elevada y disminuirla rápidamente, se vio que cuando la presión oncótica del capilar era menor que la presión hidrostática, se dio la absorción, que hasta acá no hay nada nuevo descrito. En el estado de equilibrio hicieron lo mismo, o sea, mantuvieron la presión hidrostática constante por 2 minutos y vieron que cuando esta era mayor que la presión oncótica del capilar, se producía la filtración. O sea, lo que había descrito Stark en un principio. Pero o sea, lo nuevo surgió cuando producieron la presión hidrostática menor que la presión oncótica y vieron que no se produjo la absorción. O sea, todo esto acá se fue estudiando poco, pero más adelante se vio que era porque aumentaba la presión en el oncótica del intersticio y esto justamente impedía que se produzca la absorción. A ver, acá lo hemos graficado, este es el gráfico del estudio, donde tenemos la presión hidrostática elevada. Esta es la presión oncótica, esta línea que ven acá, y esto es en función del tiempo. Acá vemos la filtración. Siendo positivo hay filtración, siendo negativa hay absorción, y bueno, y después la línea media que es el estado de equilibrio. Partieron desde un aumento de la presión hidrostática, se produjo la disminución de la misma menor que la presión oncótica, que es lo que está acá, y se vio que se producía la absorción. Pero cuando la mantenían constante por un periodo determinado de tiempo, vieron que nuevamente aumentaba y se producía una pequeña filtración. En realidad se llegó a un estado de equilibrio. No se producía la absorción como se creía previamente, que si tenías la presión, lo que está acá, si tenías la presión oncótica en el capilar mayor a la presión hidrostática, se iba a producir la absorción y listo. Bueno, lo que vieron que eso no sucedía justamente por esto, por el aumento de la presión oncótica en el intersticio. Y esto se daba porque se generaban, o sea, las células endoteliales producían un componente eh, extracelular con una pequeña proporción de proteínas y esta tasa de filtrado justamente lo que hacía es lo siguiente, si yo tenía una tasa de filtración muy elevada, es decir, constantemente se iba a estar lavando todo ese líquido que iban a estar produciendo las células, no se iba a almacenar en el intersticio, entonces la presión oncótica iba a estar baja. Por eso es que en los estados transitorios no se producía. Pero si yo mantenía un equilibrio o disminuía la tasa de filtración justamente,
al filtrarse menos, permitía que se acumulen estas proteínas y aumentaba la presión oncótica en el intersticio. Por eso es que no se llegaba a producir la absorción. Esto ocurre en la mayoría de los tejidos, pero hay ciertos lugares en los cuales no se produce, que son lugares donde se da la absorción justamente. Por ejemplo, la microvasculatura de la mucosa intestinal, los nódulos linfáticos y los capilares peritubulares en la corteza renal. Y acá no sucede justamente porque el epitelio genera un solvente que es libre de proteínas. Entonces en el intersticio no aumenta la presión oncótica y se puede absorber como estaba escrito por Starling en un principio. Después, todo el líquido que absorbemos después es drenado por el sistema vascular linfático. O sea, va a llevar líquido desde los tejidos y lo devuelve a los vasos sanguíneos. Está compuesto por un componente aferente que lleva todo la linfa desde los tejidos hacia el nódulo, aproximadamente 8 litros por día. Se absorbe en los nódulos 4 litros por día. Es una de las excepciones porque la linfa, al tener una baja presión oncótica en el capilar linfático, permite que se absorba, y el resto se va por los diferentes linfáticos que, bueno, forman después los troncos y terminan confluyendo en la subclavícula izquierda. Tenemos el conducto linfático derecho e izquierdo que se unen a nivel torácico, forman el conducto torácico a nivel de T12, suben atraviesan el diafragma y suben en el mediastino posterior, uniéndose y derivando en la subclavícula izquierda, llevando nuevamente todo el líquido al sistema venoso. También está constituido por válvulas, justamente, que me permiten un flujo unidireccional, que es uno de los determinantes del movimiento linfático. Que tenemos determinantes intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los intrínsecos está la precarga, que es todo el volumen de linfa que tenemos dentro del aparato valvular. La poscarga vendría a ser toda la fuerza que se opone al drenaje de la linfa, y en este caso sería, por ejemplo, un cambio de posición, es decir, por la gravedad misma, o por un aumento de la presión venosa central. Por eso es que justamente también tienen las válvulas que permiten un flujo unidireccional. Tenemos la frecuencia de contracción, que es muy sensible a los cambios de presión. Cambio de presión de 0,5 centímetros de agua provocan que se duplique la frecuencia de contracción. Y después la contractibilidad, que sería como un análogo del inotropismo del corazón. Después tenemos factores determinantes extrínsecos del movimiento linfático, que va a estar dado por los músculos. Como sabemos, en miembros inferiores permiten el pasaje de la linfa, o sea, que siga ascendiendo, así como también el diafragma. Y por otro lado, el músculo liso del conducto torácico, incluso también, solo con las contracciones que produce el músculo liso propio del conducto, alcanza para drenar los 4 litros de linfa del conducto aferente. Y bueno, después por último, la excreción de agua, como todos sabemos, a nivel de los capilares glomerulares se da, y lo interesante es que, bueno, pese a tener una alta capacidad de filtración, solo se excreta 1 mililitro por minuto de lo filtrado, es decir, también tiene una alta tasa de absorción, y es por todo esto que venía explicando, que producen el aumento de la presión oncótica en el intersticio, y de esta forma permiten que se dé la absorción. Y eso es todo.